Es Dios. Bueno, hoy quiero que hablemos de un tema eh, muy interesante, que es acerca de la segunda venida del Señor. Bienvenidos, qué bueno tenerlos. Como ustedes saben, los miércoles es solamente un mensaje muy corto, algo como para recargar nuestra semana. Amén. Quiero que hablemos hoy acerca de 6 señales importantes basadas bíblicamente o 6 acontecimientos que han de suceder para, para que llegue Cristo. Entonces, estos acontecimientos previos, algunos están en el libro de Mateo capítulo 24, otros están confirmados en segunda de Pedro 3. Estoy leyendo por donde vamos a ir viajando en este día. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Tengo acá Primera de Timoteo, Tesalonicenses, el Salmo 83, que es clave en esto, Lucas capítulo 21. Bueno, este tema nos genera mucha expectativa a nosotros los cristianos, ¿cierto? Saber cuándo va a venir Jesús. ¿Quién quiere saber cuándo va a venir Jesús? ¿A quién le gustaría? Pues nadie sabe, ¿cierto? De una vez de entrada les digo, para no entrar en especulaciones, solamente el Padre sabe cuándo va a enviar a su Hijo por segunda vez. Lo que es claro es que el Hijo no viene en esta ocasión como un cordero, no viene entre comillas manso y humilde, sino que sigue siendo manso y humilde, ¿verdad? Pero dice que viene como un león que viene montado con el ejército y con un caballo. Está en el Apocalipsis, ¿cierto? Y yo realmente creo eso con todo mi corazón. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Cristo va a regresar? Que todo ojo le verá y desde las nubes regresará, así como fue después de que fue sacrificado y se presentó con los discípulos y con algunos de sus seguidores. Luego dice que fue levantado por el Espíritu y que empezó y se fue, hasta que desapareció de la vista de ellos. ¿Han leído ese texto? Asimismo dice que así como se fue, así también regresará. Amén. Bueno, entonces vamos a entrar en materia para irnos a las 10. No, mentiras, es broma. Entonces, bíblicamente son 6 acontecimientos. Diga conmigo, 6 acontecimientos que podemos pisar bíblicamente, ¿cierto? Previos a la segunda venida. Número 1, el evangelio será predicado en todo el mundo. Número 2, la humanidad estará viviendo como en los tiempos de Noé. Número 3, la apostasía final o la gran apostasía, como lo llama la Biblia. Número 4, la revelación del hombre de pecado, el inicuo. Ya vamos a hablar de cada uno, algo muy general. 5, la invasión repentina sobre Israel por 10 países enemigos. Y por último, la gran tribulación final sobre Israel. ¿Cierto? Algunos dicen que sobre el mundo entero, otros que solamente es para Israel. Bueno, ya miramos. A ver, lo importante es que creemos en Cristo y que nos vamos a salvar cuando Él venga, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en Mateo capítulo 24, en todo ese texto, específicamente en el versículo 3, que creo que las pantallas no nos dieron hoy. Déjenme lo busco acá. Dice, el versículo 3 dice 24, 3. Reina Valera estoy, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, o sea, como allá a un ladito, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin de los tiempos o el fin del siglo, como lo traducen algunas versiones?
¿cierto? Entonces, ¿cuándo sucederán estas cosas, Señor? Dinos ¿cuándo va a ser tu venida? Le preguntan directamente a Cristo una pregunta muy puntual, ¿sí o no? Sin embargo, Jesús no respondió de manera puntual. Ninguna de las preguntas o de estas preguntas que le hacen, que le plantean sus discípulos, pero sin embargo, sí mencionó algunos acontecimientos que iban de suceder antes de que pasara. ¿Por qué él no contesta puntualmente? Porque él no lo sabe tampoco, ¿cierto? Ahí en su condición de hombre y en ese proceso en esa línea del tiempo, él no lo sabía. Quizás ahora ya lo sabe porque está allá y ya están allá listos. Bueno, ya sabemos que está el día, tal momento cuando suceda esto y esto y esto, ¿cierto? Pero no lo sabemos nosotros. Cristo habló de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de hambres, de terremotos en diferentes lugares, pero siempre aclaró que esto no sería el fin, sino que bíblicamente dice que sería solo el principio de dolores, que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el final, ¿cierto? Y otra cosa es el principio de los dolores. Amén. Gracias. Luego también Cristo habla acerca de los falsos profetas, ¿cierto? De las falsas herejías. Todo eso, pero mencionando el principio de dolores, no hablando del fin de los tiempos. Bueno, muy bien, entonces entremos en materia, ¿cierto? Son 6 puntos, vamos a ver cuánto nos tardamos. Como les digo, no es un estudio profundo, pero es algo para que empecemos nosotros a investigar. Quiero sembrar en ustedes hoy esa semilla de investigar, de buscar del Señor para saber. Los tiempos postreros somos nosotros los que estamos viviendo eso, lo que se escribió en el Apocalipsis, todo lo que se habría de venir en el futuro que profetizaron los profetas. Estamos nosotros en esto. Esta es nuestra realidad. Amén. Bueno, número 1. Primer acontecimiento o primera señal, el evangelio será predicado en todo el mundo, ¿cierto? Esta es una de las señales finales, o para hablar en un término más entendible, es una de las señales escatológicas. Escatología significa estudiar el fin de los tiempos, ¿sí? Entonces, una de las señales más escatológicas, claras y profundas es esta, porque es muy claro y Dios es muy directo. Entonces, hoy, hace 2000 años, digamos que no había posibilidad de poder predicar a todo el mundo acerca de Cristo, que recién está muriendo en la cruz. Son 12 que se empiezan a multiplicar, luego Dios llama a Matías, luego llama a Pablo y llama a otros, ¿cierto? Otros siervos y empiezan a fundar iglesias alrededor del mundo, ¿cierto? Pero sin embargo, a pesar de los 2000 años que hay, ¿cierto? Ya nosotros con la tecnología hemos ubicado todos los países, todas las naciones, toda la tierra. O sea, ya no hay nada que conquistar, ya no hay ninguna nación nueva que fundar. Ya sabemos cuántos países hay en el mundo, ¿cierto? De esos países hay un montón que todavía el evangelio no ha entrado, que por el gobierno, por diferentes circunstancias, ¿cierto? Son varios países que bloquean el cristianismo para que no entren a través de la tecnología, a través de la red social, a través de todo lo que son medios de difusión. Pues antiguamente lo que era medio de difusión era una carta que replicaban entre varios escribas y envíenla. Una carta y envíenla. Luego la imprenta, tin, 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 y la imprenta, se hizo la Biblia y la cosa empezó a coger más fuerza. Luego apareció las cámaras, la tecnología, el audio grabado, el internet, y empezamos todos a interconectarnos, pero sin embargo, todavía hay una gran parte de la población que no ha escuchado de Cristo. Hay lugares, yo leía un reportaje, hay lugares en donde los países impiden la entrada a misioneros o a personas que llevan la enseñanza. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se arriesgan de una manera soez y vuelan sobre las tribus, sobre lugares así, ¿cómo se dice? Aislados, recónditos, donde no hablan ni español, ni inglés, ni nada, sino el dialecto autóctono de ellos, y pasan años
estudiando la lengua, ¿cierto? Infiltrados para después irse a su nación en Estados Unidos o en Europa, en España, y traducen la Biblia en ese idioma y luego pasan en aviones y tiran. Es una historia muy bonita. Y las bolsadas así de Biblias y las tiran a la selva, a donde está el indio, donde está. Entonces, claro, abren eso por algún lado se tiene que cumplir la palabra del Señor. ¿Sí o no? Entonces, pensando en esto, vamos a segunda y vamos al celular porque hoy no hay pantalla. ¿Qué pasó, gordito? ¿Lo reiniciaste? ¿Revisaste que no fuera el... No, si tiene corriente. Bueno, ok. Segunda de Pedro, capítulo 3. Hoy sí les tocó echar mano de la Biblia, señores. Segunda de Pedro, capítulo 3. Voy a leer el 3 y el 4, del versículo 3 y 4 del capítulo 3 y el versículo 9. ¿Cierto? Porque diga conmigo, la venida del Señor. Digan todos que esto es importante. La venida del Señor se retrasa cuando no evangelizamos. Pero no es tan malo. Miren por qué. Y el diablo lo sabe. Berrianda. Dice, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, del advenimiento significa la venida de Cristo, la segunda venida. Entiendan, la palabra advenimiento significa la segunda venida, ¿cierto? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, gente mala, de mal corazón. Ahora vamos al 9, ahí mismo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, o sea, los que leíamos en el 3 y el 4, como burlándose del Señor y que hace 2000 años dijo, ya pronto vengo, pero el pronto de Dios es pronto. Bueno, seguimos. Sino que, atención, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Cristo desea que todos se salven. No sabemos, yo aquí que me empeliculo, ¿cierto? Que está Cristo, ya no espera, Padre, espera un momento, se van a salvar unos más. No sabemos, ¿cierto? Lo que sí es claro es que todavía el evangelio no se ha predicado en todo el globo. Hay lugares en donde no ha llegado y tiene que llegar, porque es la palabra, ni una coma, ni una tilde, como dice, caerá de la palabra del Señor. Amén. Amén, familia. Entonces, ¿cuál es la primera señal? El evangelio será predicado en todo el mundo. Segunda señal. La humanidad estará viviendo como en los días de Noé. Esa casi que ya la estamos viendo, ¿cierto? Entonces, este acontecimiento se describe en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Con referencia clara al Génesis 6, 2, capítulo 6, el versículo 2, el 5, el 8. Ahí hay varios que hablan, se los voy a leer, que hablan sobre cómo era la vida en los tiempos de Noé. Porque claro, Jesús está diciendo que la humanidad estará viviendo como en los días de Noé. Amén. Y lo estoy haciendo así porque al final quiero leer todo el versículo, todo el capítulo 24, porque ya con todo lo que yo les vaya a decir, cuando leamos la palabra, ¿cierto? Y pisemos esto bíblicamente, vamos a entender muy bien cuando Cristo les explica a los discípulos y les empieza a contestar la pregunta que le hicieron. Leamos el versículo, se me fue, Génesis capítulo 6, ¿cierto? Veamos el versículo 2. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, ¿cierto? O sea, viviendo para ellos mismos y lo que ellos querían. Versículo 5, más adelante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Cierto? El 8. Pero halló Noé gracia ante los ojos de Jehová. O sea, les leo esto para que entiendan el contexto cuando decimos que la humanidad estará viviendo en los días de Noé. Una de esas características es que el hombre, ¿cierto? La humanidad, hombre o mujer, va a vivir para su propio vientre, ¿cierto? Que la maldad va a ser tanta, ¿cierto? Así como en los días de Noé, en donde ellos se casaban con quien querían, se descasaban, se volvían y se casaban, se descasaban y hacían lo que querían y tomaban a quien querían. No había ningún temor, no había ningún respeto, no había absolutamente nada. Y la contaminación espiritual que había en esos cuerpos era terrible. Ustedes saben que cuando uno se une a una mujer se hace uno solo, los esposos. Entonces la contaminación era una cosa bárbara en espiritualmente y decía que los pensamientos eran de continuo en man, asesinatos, muertes, sí. Entonces todo eso era una cosa que empezó a desbordarse, a desbordarse, a desbordarse. Esa era la época de Noé. Creo que estamos viviendo algo muy parecido, ¿sí o no? Cada día la humanidad se enfría más, cada día piensan en ellos y les importa cero los demás. Cada día quieren estar más solos, cada día son más egoístas, cada día todo va al revés. ¿Mm? Bueno, como les decía, Jesucristo revela esto, ¿cierto? Una vida sin temor, es lo que Cristo está queriendo decir. Y este pasaje, este texto, que eso está en Mateo 24, como ya les conté, es muy directo y es supremamente claro, no hay sombra de duda en eso. ¿Cierto? Cuando el Señor venga, yo escribí aquí, la humanidad vivirá con apatía a la palabra de Dios. Sus malos deseos carnales dominarán sus pensamientos y sus acciones de tal manera que vivirán cautivos en sus propios pensamientos, pasiones, mentes. Esto abre la puerta, esto abre la puerta y prepara al mundo, ¿cierto? Y aún a la iglesia, en específico a los que supuestamente somos cristianos, a la tercera señal, que es la gran apostasía. Apostasía, ¿cierto? Es, en mis palabras, para que me lo entiendan de una manera práctica y rápida, ¿cierto? Apostasía, la palabra griega con la que se escribió ese texto, significa revuelta, rebelión, abandono, rechazo de la fe, ¿cierto? Entonces, este suceso de la gran apostasía se relata en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ya vamos para allá. Denme un segundo. Esa, esa pantalla. Para los que están en YouTube no van a entender por qué nos estamos riendo acá. Sí que no tenía gafas ahora sí. Pero sí, vamos a leerlo ahí, papá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3. Atención, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, atención, aquí está lo que quiero llegar, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, y hay otra señal, que es la que vamos a hablar después de la que estamos hablando, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras versiones dice el inicuo. Entonces, la apostasía, como yo les decía, ¿cierto? Aquí el Señor, aquí Pablo nos da a entender que no nos dejemos engañar por mentiras. Yo vi una noticia hace un montón de años, yo era chiquito, que un tipo tenía una secta
Y el tipo entró en una locura y dijo que ya el mundo se iba a acabar y peló a todos los peligreses. Los peligreció. Pim, pim, pim. A los feligreses los peligreció. Pum, 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 pum. Y luego el man ¡pum! Se mató. Porque él juraba que ya el mundo se iba a acabar. Recuerdo también unos locos que con una profecía por allá de los mayas y que no sé qué, que en el 2014 era, 2012, hasta película hicieron de eso, que en el 2012 el mundo chao, que porque los cálculos y que no sé qué. La Biblia sabía todo eso, fíjense. 2000 años antes ya se había escrito sobre eso. No se dejen engañar, pilas. Antes de que venga Cristo, por palabras de Jesús, entendemos, se predica el evangelio en todo el mundo, la humanidad estará viendo en los tiempos de Noé y vendrá una gran apostasía. Ahora la pregunta es, ¿cómo se logra llegar a una apostasía? Porque una apóstata es una persona que conoció algo y luego lo rechazó. ¿Ah? Ya hemos visto algunos casos de cantantes famosos, cristianos, de iglesias gigantes, que salen diciendo, no, miren, ¿saben qué? Yo no creo en Dios y tal, y una cosa y la otra. O no, yo no creo en esto. Y lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, también la apostasía hace referencia, según el texto original que fue en griego, es una revuelta o una rebelión o un abandono o un rechazo de la fe. Hoy en día, ¿cierto? Hasta desde el mismo gobierno en los diferentes países, no solo en el nuestro, ¿cierto? Se genera ese rechazo a la fe. Se cierran, perdón, se cierran las puertas a lo que es el evangelio, a lo que es la iglesia, a lo que es la fe de los santos, o sea, de nosotros. ¿Mm? Primera de Timoteo 4:1. Uy, se arregló esto, gloria a Dios. Primera de Timoteo, hijito, muy bien. Primera de Timoteo 4:1. Miren este texto. Aquí es una advertencia del apóstol Pablo. Dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea, no es como que, bueno, yo estoy pensando y yo creo que de pronto en el futuro. No, miren lo que dice. Y si lo dice la Biblia, señores, es porque hay que tenerle importancia. Es como cuando Jesús dice, de cierto os digo, pónganle atención. Aquí dice, aquí es como si Pablo estuviera diciendo, de cierto os digo, pero él no usa ese término, sino usa, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Compleja la situación, ¿no? ¿Cierto? Estudiando de esto, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible? ¿Cierto? ¿Cómo sería posible? No sé cómo sería posible, pero sí quiero compartirles una postura que tengo firme en el corazón, ¿cierto? Y como pastor de ustedes, se me da el deber de hacerlo y es lo siguiente, yo lo escribí para no decir lo que no es correcto. Mi postura firme es que los salvos siempre serán salvos. ¿Mm? Los que han nacido de Dios serán salvos, ¿cierto? No son ellos los que apostatarán, sino aquellos que, habiendo recibido el evangelio, no echó raíces profundas en ellos, como la parábola del sembrador. Los 4 terrenos recibieron el evangelio. Los 4 saborearon lo que era el evangelio, el reino de Dios, pero dice que solamente en uno la raíz fue profunda y echó fruto, ¿cierto? Ese fruto que es la vida eterna, la fe genuina, la fe que de verdad salva, no las acciones y el vivir nuestra vida, que somos gente de buena familia. Eso no lo salva a uno. Entonces, decía yo acá, los que apostatarán son aquellos que habiendo recibido el evangelio, no echó raíces profundas. Así que estos apóstatas nunca nacieron de nuevo. Para meditar, ¿no?
Jamás tuvieron un encuentro real con el Señor Jesucristo, aunque saborearon algo del Evangelio, Dios los tocó y los sanó. ¿Se acuerdan de cuando Cristo sana a los 10 leprosos? ¿Cuántos se salvaron de ese milagro? ¿Uno? El que se devolvió y lo reconoció como Señor y lo aceptó como Salvador. Los otros recibieron el milagro porque el Espíritu Santo es vida. ¿Cierto? Oramos por alguien, Dios lo sana, pero si esa persona no recibe al Señor, no nace de nuevo, no echa raíces profundas Dios en él. Pero eso es, mírenme, ¿cómo es? Me da risa, ya no la volverá volver a decir tranquilo. La mano invisible de Dios, la soberanía de Dios. Dios decide quién salva y a quién no. Dios es soberano. De nosotros, predicar a tiempo y a destiempo, enseñar a tiempo y a destiempo, orar los unos por los otros a tiempo y a destiempo. De Dios es las sazones, los tiempos, todo le pertenece a Dios. Dios sabe quién se salva y quién no. Dice, dejen crecer el trigo y la cizaña. Parejitos, tranquilos, ustedes tranquilos, no hagan nada. Déjenla crecer, que soy yo el que después... ¿Qué hacemos nosotros? Preocúpese cada uno, dice la Biblia, ocúpese cada uno de su salvación. Dejen de estar mirando la paja del otro hermano. ¿Entienden? Bueno, ese no es el tema, pero pues cabe ahí la cuña pastoral. Amén, mis hermanos. 4, señal número 4. Ya leímos esta, ¿no? Ok, vamos con la señal número 4. La señal número 4 es compleja. La revelación del hombre de pecado, el inicuo o el hijo de perdición, como lo llaman en los otros textos, ¿cierto? Quiero ser muy honesto. Este pasaje le di vueltas, le estuve dando vueltas, investigué con unos diccionarios de escatología, comentarios, y la verdad es un pasaje muy complejo y difícil de interpretar. Muy complejo. ¿Por qué? Algunos dicen que es el mismo Luzbel, porque el hijo de perdición, cuando se empieza a desglosar lo que él quiere hacer y lo que va a hacer, es muy similar al anticristo, ¿cierto? Que se disfraza, pero después resulta que es bien malo, ¿cierto? Luzbel. Puede ser, otros dicen, pastores cristianos, que puede ser un hombre con unas habilidades de ocultismo, o sea, un hombre mago, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Un chamán, un hechicero, un man de esos, ¿cierto? Otros dicen que puede ser la manifestación colectiva del pecado en el hombre. Otros dicen eso, la manifestación del hombre de pecado, o sea, la humanidad pecando a descontrol, ¿cierto? Otros dicen que puede ser un sacerdote del culto satánico, que ya existen y hasta hay iglesias que adoran a Satanás de frente, van de frente con eso. Otros dicen que es el papa cuando esté el papa que esté de turno, ese va a ser el hijo de la perdición. Otros dicen que puede ser una persona que es muy influyente en el mundo cristiano y que va a voltear, se va a voltear, así como le pasó a Judas, porque se agarran del texto que dice hijo de perdición. Vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses, porque los veo así como, uy, ¿qué me está diciendo? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿cierto? Vamos a ir al 8, hijito, al versículo 8 y el 9, que creo que es ahí donde habla. Aquí está hablando de ese hombre de pecado, del hombre inicuo, ¿cierto? Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, está hablando de futuro, y destruirá con él el resplandor de su venida. 9. Inicuo cuyo advenimiento, o sea, su venida, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, el hombre va a tener poderes sobrenaturales. Así como Cristo los tuvo para sanar y hacer, así él también hará cosas y va a engañar a la gente. Entonces algunos creen que puede ser una persona influyente cristiana que va a apostatar y se va a voltear, pero al principio no va a parecer que sí y luego sí. Por eso les decía,
hay que ser honestos y decirles, este versículo es esta última señal de la que habla Tesalonicenses. eh, en mis palabras, es un versículo muy oscuro. Hay poca luz para poder resolver esto. Amén. Lo importante es que nosotros podamos guardar nuestra fe y tener la convicción de que Cristo va a regresar. Pero sin embargo, es bueno que la iglesia sepa estas bases. Amén. Ya que si realmente es el anticristo, el hombre de pecado, o que si es un colectivo, es una tipología de toda la humanidad haciendo el pecado y siendo inicuos, o si es el papa, o si es un pastor cristiano ahora y que se le va a dar el corazón, se le va a dar la vuelta, o si es un sacerdote satánico, lo que sea, ¿cierto? Lo claro en todo esto, si hay algo que es claro, y es que esa es la única luz así, y es que sus intenciones reales no se sabrán desde el principio. Eso es lo que es claro. Sino que dice, será revelado. Ahí le dice, y será revelado. O sea, la idea es que el inicuo, el malo, la intención de él, lo que él es su esencia, va a estar oculta, disfrazado. Y luego, según lo que leemos, se revelará como un ángel de luz, aparentando divinidad, sanidad, todo lo bueno que puede recibir un ser humano de alguien supremo. Dice la Biblia que este hombre de pecado dice acá, practicante del pecado en extremo, ¿cierto? El hijo de perdición también lo llama, entonces se asocia como igual a Judas. Entonces se cree que es alguien que ha saboreado de Dios, ¿cierto? Como dice la Biblia en un texto, yo pensaba en ese texto, yo decía, rayos, puede ser por ahí, no lo sabemos, que decía, Señor, al final de los tiempos, ya en el juicio final, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre una cosa, la otra. Y Cristo contesta, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Nunca. Tremendo eso. Amén. Bueno, lo que es claro es que este hombre de pecado, el inicuo, como lo llama, ¿cierto? Si viene la apostasía y luego de la apostasía aparece este personaje, que puede ser un personaje o puede ser un colectivo, no se sabe. Lo que es claro es que este hombre o este colectivo está sin posibilidad de salvación. La Biblia lo llama hijo de perdición, igual que Judas, ¿cierto? Como Satanás y sus ángeles, que ellos ya la tienen por el cuello. ¿Mm? ¿Es correcto? ¿Entienden? Bueno, señal número 5. Ya estoy por terminar. Los invasores repentinos sobre Israel. La invasión repentina, la Biblia la llama repentina, sobre Israel por 10 países enemigos. Esto es glorioso. Vamos a verlo en Lucas capítulo 21. Versículo del 20 al 22. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 del 20 al 22. Atención, estas son palabras de Cristo. Dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que están en medio de ella váyanse y los que están en los campos no entren a ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Atención, en la profecía que Dios da, dice que no quedará piedra sobre piedra cuando venga esto. Hubo un suceso 70 años después de Cristo, en donde el imperio romano, sí, invade a Israel
y la destruye totalmente. Viene una desolación brutal sobre ellos, pero sin embargo, lo que aún queda, que se llama el muro de los lamentos, eso no se destruyó. ¿Por qué les digo esto? Porque algunas personas interpretan que esto ya se cumplió 70 años después de Cristo, cuando realmente vino un ejército, uno solo, y acabó con todo Israel, y lo conquistó y lo dispersó por todas las naciones, que hasta 1948 o 49 fue que se volvió a ser nación. Pero sin embargo, en el texto, para que lo profundicen, se los dejo de tarea, ahí dice, no quedará piedra sobre piedra. Y dice que vendrán los ejércitos, ¿cierto? Ahora, esto se cruza con una profecía en el Salmo, vamos a ponerlo, en el Salmo 83, versículos 6 y 8. Los ejércitos que invaden a Jerusalén o a Israel son los 10 países árabes que están por la que está rodeada hoy en este presente 2026 Israel. Como les he enseñado, como hemos aprendido, Israel es nuestro reloj profético. Lo que pasa en Israel va marcando el destino de todo el planeta. Aunque no lo crean, es así. No, mentira, yo sé que sí lo creen, ¿cierto? Miren esto, aquí están los nombres antiguos de los países árabes, que hoy en día se llaman Irán y todos sus alrededores. Pero estos son los nombres originales, de donde vienen esas naciones. Miren, las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab y esos, Gemal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, síguelo hasta el 8. También el asirio se han juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot, Selah. En el contexto, para que lo estudien, aquí David está profetizando de que esos ejércitos están y van a rodear a Israel, ¿cierto? Luego cuando viene Jesús y los discípulos le preguntan, pero bueno, Señor, ¿cómo sabremos que ya estás por venir? Esta es una de las señales, que Israel será rodeada. ¿Y cómo está Israel hoy? Israel es un pedacito. ¿Ustedes han visto el mapa? ¿O no, no tienen ni idea? Israel no es como Colombia de grande. Es chiquito. Es así, está rodeado y alrededor están solo naciones árabes. Un boleo. Esto ya fue escrito en la Biblia. hace 3000 años, David. Después de 2000 años Jesús lo profetiza. Y en esa época, cuando Jesús lo profetiza, ahí no está, no existe Irán, no existe Arabia Saudita, no existe, bueno, se me escapan los nombres de todos ellos, ¿cierto? Están por ahí, pero no están. Ahí está gobernando Roma y después Grecia y los imperios. Después pasa el tiempo, la mano de Dios, la soberanía de Dios dice que las palabras de Dios, ni una palabra cae en tierra sin que se cumpla. Ahí está. Vayan, abran el Google Earth, hoy 2026, pongan Israel. Vaya ahora por la noche, parcero. Abre y mira y dice, uy, rayos, esto sí es real lo que este loco me estaba diciendo. Vean la historia de Israel. Todo. Cada desolación, cada prueba, lo que le pasó en el holocausto nazi, todo estaba profetizado. Todo en Isaías. Las aplicaciones bíblicas están, las fechas, todo como pasó. Hay que investigar, pero hoy estamos hablando de la segunda venida. Entonces, para tener claridad en esto, ¿cierto? Esta invasión en la Biblia es llamada abominación desoladora. Así la llama la Biblia, ¿cierto? ¿Cierto? Y es profetizada por Daniel, por Jesucristo y es dicha también en el Salmo 83, ¿cierto? Como les decía, los ejércitos que invadieron o que invadirán a Jerusalén son los 10 países árabes que la rodean hoy, ¿cierto? Sus nombres están escritos en este salmo con los nombres antiguos.
¿cierto? Con sus raíces antiguas. En 1948, cuando Israel fue constituido nación, algunos de estos nombrados acá, ¿cierto? Le hicieron guerra por 7 días, pero finalmente Israel venció. O sea, esa no se cumplió la señal. ¿Mm? Irán, ¿cierto? Eh, es uno de los países más influyentes y lo que hace Irán constantemente es incitar a los demás a la destrucción de Israel, ¿cierto? Y no estamos hablando aquí de política, estamos hablando exclusivamente de las señales y la teología, porque sé que hay cosas que Israel hace que están mal, ¿cierto? Nosotros no estamos a favor aquí ni de una cosa ni de la otra, ¿cierto? Pero lo que sí es claro es que todo lo que está pasando fue profetizado. Todo lo que ha pasado allá en el Medio Oriente, todo fue profetizado. Y eso nos habla a nosotros de que Cristo, faltan cositas por cumplirse, pero está por llegar. Está por llegar, ¿cierto? No sé si yo lo pueda ver bajando o vaya a ser mi hijo el que lo vea, pero por ahí es la cosa. O posiblemente mi nieto. No lo sabemos, solamente Dios lo sabe, ¿ok? Entonces, esto nos abre el espacio para la última señal, que es la gran tribulación final sobre Israel. Mm. Ahí hay como un bache grande, ¿cierto? Porque la gran tribulación es para todo el mundo entero, incluyendo la iglesia cristiana, nacida, la nueva Jerusalén, la iglesia espiritual que somos nosotros los gentiles injertados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu, o es solamente para la nación de Israel, mientras que el mundo entero vive como en los días de Noé. Ahí hay una dualidad, igual sea para todo el mundo, sea para nosotros, tenemos que nosotros saber resolver bien y leer estas señales. Amén. ¿Cierto? Está la postura de que son los 7 años, de que son 3 años y medio de paz y que luego viene 3 años y medio de guerra, ¿cierto? Está esa creencia. Como les digo, en este tema, en esta última señal, que ya es la última, es la sexta, realmente yo creo que la revelación es progresiva. Nosotros en este punto todavía aún no tenemos la revelación completa de cómo el Señor ha ideado ese plan de la gran tribulación. Lo que sí es cierto es que va a pasar, porque en la Biblia hay muchos textos que hablan sobre la gran tribulación, la tribulación final. Yo me inclino a pensar, pero por favor usted estudie e investigue. Yo me inclino a pensar que es la gran tribulación, es para Israel y que la iglesia como tal, ¿cierto? Va a vivir la iglesia, o sea, el mundo entero, no la iglesia. Nosotros vamos a estar fuera de esa contaminación del pecado, pero el mundo entero va a vivir como los días de Noé y que esa gran tribulación inicia cuando estos 10 ejércitos se subleven tanto que logren entrar y controlar a Israel, ¿cierto? Hay una creencia que dicen que se va a firmar un tratado de paz, ¿cierto? Y lo dice bíblicamente, en donde van a haber 3 años de paz, como les decía, y luego 3 años de guerra. Y que posiblemente este hombre único o este hombre de pecado, la señal anterior, que se va a manifestar antes de que Israel sea totalmente subyugada, es el que va a ser el instrumento, es lo que se cree, va a ser el instrumento para entre comillas, traer la paz, ¿cierto? Porque aquí nos tenemos raya entre Colombia y Venezuela, pero no hay una tercera guerra mundial por 2 campesinos agarrarse, o sea, Colombia y Venezuela. O sea, se enciende la tercera guerra mundial si se agarra Estados Unidos con Rusia. Si Estados Unidos se mete a defender a Israel y Irán defiende a Rusia y entonces el sapo de Petro, bueno, perdón, todo eso es lo que pase allá, es lo que define lo que va a pasar en el planeta, ¿sí me entienden? Está profetizado en la Biblia. ¿Mm? Entonces, espero que este brochazo, porque esto es un brochazo, esto no es un estudio profundo del tema, pero sí es algo claro de que todo lo que yo les he dicho en esta noche está bíblicamente comprobado con los textos que hemos leído. Amén. Entonces, para que estemos apercibidos, ¿cierto? Las señales son: el evangelio será predicado en todo el mundo. La humanidad estará viviendo en los tiempos de Noé.
La gran apostasía final, ¿cierto? Que se echan para atrás, rechazan a Cristo, conocieron, pero el evangelio no echó raíz en ellos, nunca nacieron de nuevo. El final de los tiempos que van a hacer en sus vidas, van a rechazar a Cristo y van a contaminar a otros. Yo conozco una persona que le pasó esto. Creo que le está pasando. La revelación del hombre de pecado, el inicuo, ¿cierto? Que como les decía, es un pasaje muy difícil de interpretar, pero sí va a haber algo en ese hombre de pecado. Y es que primero se va a presentar como algo bueno y luego eso va a dar la vuelta y se va a manifestar la maldad y todo el dolor que va a traer, ¿verdad? Esa es la cuarta. La quinta es la invasión repentina sobre Israel por los 10 países árabes. Y la última, la gran tribulación final, que puede ser solo para Israel o para el mundo entero, ¿cierto? Pues será eso, familia, nada más, para que lo sopesemos, oremos, lean la Biblia, investiguen. Siempre la Biblia tiene algo que decirnos, amén, para que estemos preparados. Todavía tenemos tiempo, pero no se confíen, uno no sabe. Amén. Póngase de pie.